Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Amada familia, el día de hoy vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos. Marcos, vamos a terminar el capítulo 8. Nos quedamos terminamos hasta el capítulo 26 con la sanidad o la sanación de un ciego en Bethsaida que recibió la vista en dos etapas, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a estar concluyendo con el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, donde Jesús nos presenta que la cruz es necesaria para entrar al reino de los cielos. Así que en este estudio vamos a estar viendo un parteaguas de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Hasta ahorita el evangelista Marcos nos ha presentado a Jesucristo, a la persona de Jesucristo, como ese rey que se entregó a sí mismo para ser un siervo obediente a la voz de su Padre, a la voluntad del Padre que está en el cielo. Y en este capítulo vamos a ver una declaración, la más importante que podemos nosotros encontrar, que es quién es Jesucristo. Nosotros no podemos pensar que podemos entrar al reino de los cielos si no sabemos quién es Jesús, si no lo conocemos a Él. Este es un llamado importantísimo porque dice la Escritura, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos encontrar salvación, sino a través de Cristo. Así que hoy vamos a estar estudiando tres grandes enseñanzas a lo largo de estos versículos del capítulo, del verso 27 al 38, del capítulo 8 de Marcos. Vamos a encontrar tres grandes lecciones que nos van a poder ayudar a comprender tanto la identidad de nuestro Señor Jesucristo como la esencia de su llamado y la naturaleza de su obra. Esas son las tres grandes lecciones que vamos a estudiar el día de hoy. Así que sin más preámbulo vamos a dar una lectura a lo que nos tiene que decir el evangelista Marcos en estos últimos versículos. Dice así la escritura: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Así que vamos a empezar a estudiar qué es lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir acerca de estos primeros cuatro versículos, donde nos habla acerca de la identidad de Jesús. Jesús eh, nos pone en un contexto geográfico. Dice que salieron Jesús y sus discípulos de la zona de Galilea, donde habían estado predicando, y se fueron por las aldeas de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es una región geográfica que se encuentra aproximadamente a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Es decir, ya está en un territorio donde la mayoría de la población es gentil. Ya no es, ya hay judíos, pero la mayoría es gentiles y por ende sus costumbres y su religión pues son paganas. Son politeístas y tienen costumbres y creencias muy diferentes a los judíos. Así que aquí vamos a encontrar que Jesucristo ya se ha retirado de la región de Galilea y se movió hacia el norte, a la región más septentrional de su ministerio terrenal. Es decir, es el lugar más al norte del que Jesús estuvo durante su ministerio, sus 3 años de ministerio, en la región más al norte. Desde ahí Jesús empieza a hacer un viaje hacia el sur, donde llegará finalmente a Jerusalén y allí encontrará la cruz, donde será martirizado, será crucificado, será juzgado y sentenciado a muerte, donde cerrará o terminará de cumplir su ministerio por el cual Dios el Padre lo envió a este mundo, para
Jesucristo fue enviado por Dios el Padre para deshacer las obras del diablo, deshacer todo lo que el pecado indujo o introdujo en la creación. Y este pecado llevó a la maldición no solamente de la raza humana, sino de toda la naturaleza, de toda la creación. Hoy en día sigue estando toda la naturaleza y toda la creación sujeta a maldición. Y esto es por gracia, esto es un regalo de Dios para que tú y yo, que nacimos 2000 años después de este evento de que nació Jesucristo, pudiéramos y alcanzar a entrar al reino que Dios va a establecer en este mundo, donde nuestro rey será directamente el Señor Jesucristo, gobernando todo el planeta. A un pueblo que se conforma de muchas personas de todas las naciones, de todas las lenguas, no solamente judíos, sino de todos los cristianos que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, representantes de todas las naciones del mundo. Ese es el reino de Dios que se va a establecer con paz y con justicia, que estamos esperando, ¿verdad? En la escatología, que esto acontezca pronto. Sin embargo, es necesario que nosotros sigamos firmes en la fe, en lo que hemos creído, para que podamos nosotros llegar y entrar hasta el final en el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. En esta lección vamos a estar estudiando al final esa tercera lección, la esencia del llamado de todos los que nos decimos ser cristianos. Pero en esta primera sección, me regreso, estamos viendo la identidad de Jesús. Jesús se va a Cesarea de Filipo, a esas aldeas, con sus discípulos, y él está trabajando con ellos. Los está formando para un ministerio que ellos asumirían pronto, de aquí a un año, tal vez meses más adelante, cuando el Espíritu Santo venga y entonces los envista de poder y inicie sobre la base apostólica el nacimiento y el crecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él está ahorita concentrado, ya alejado de las grandes masas, concentrado en darles esta última enseñanza y irlos apuntalando para que estos 12 discípulos que Jesús ha estado entrenando durante todo este ministerio transformen el mundo. Y vaya que si lo transformaron, ¿verdad? Lo han transformado. Ahora la Biblia la tenemos prácticamente en todo el mundo. Es el libro más traducido, es el libro más famoso, fue el primer libro que se imprimió, ¿verdad? En la imprenta moderna. Y es un libro que ahora lo encontramos en las aplicaciones, en dispositivos móviles inteligentes, incluso en versiones orales, donde está ahí la Biblia. Es la palabra de Dios formando discípulos por la predicación de estos 12 valientes que fueron enviados, comisionados. Eso es la palabra apóstol, ser enviados y comisionados directamente por Dios para que el mensaje del Evangelio llegue a todas las naciones. Y entonces en el camino, dice el evangelista que les preguntó, como una pregunta para una introducción a la siguiente pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos, los discípulos, empiezan a dar sus respuestas. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, y y otros dice alguno de los profetas. Yo creo que si hoy en día a cualquier persona le preguntaran, oye, ¿con quién te están confundiendo, con Juan el Bautista, con Elías o con cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento? Sería un gran honor y un gran privilegio, ¿verdad? Que algún predicador, algún pastor, algún misionero lo identificaran como: no será este Juan el Bautista, ¿verdad? Que regresó a predicar, o como Malaquías predijo, ¿verdad? Que vendría en los últimos días Elías y Moisés a predicar antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que para cualquier persona sería un gran honor que la gente lo confundiera con alguno de estos grandes hombres de la Biblia. Sin embargo, para Jesucristo esto no era un halago, porque Jesucristo es mucho más grande que cualquiera de ellos o de los profetas. Eh, Así que con esta pregunta, Jesucristo introduce entonces
la pregunta que si bien la gente que no conoce bien a Cristo puede tener estas opiniones que son bastante elevadas, ahora Él les pregunta a ellos, ¿y ustedes, mis discípulos, quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Así que la respuesta de Cristo, estas cuatro palabras, es la gran pregunta que tú y yo debemos ser capaces de responder. Que todas las preguntas, esta pregunta es la pregunta clave, basado en la respuesta que nosotros tengamos acerca de la identidad de Jesús, es, eh, sabremos si verdaderamente somos sus discípulos. Yo entiendo que hay muchas personas que no han llegado a la fe, que conocen de Jesucristo porque además es un personaje histórico, nada más y nada menos que existió, y tan existió y tan fue real, que a hoy en día los días se cuentan o la historia se cuenta antes o después del nacimiento de Jesucristo. Y hoy vivimos en el año 2026 después del nacimiento de Jesucristo. Así que Jesucristo ciertamente es un personaje histórico. Depende a quién le hagamos esa pregunta, es la respuesta que vamos a tener. Así que la respuesta de la gente, que, o la opinión de la gente que llegó a conocer un poco de Jesucristo, era muy variada, pero ciertamente era de alguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, para un cristiano, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro da la respuesta súper correcta. Tú eres el Cristo. Y esa es la respuesta correcta. En el Evangelio paralelo, en la historia paralela de Mateo, eh, el evangelista Mateo nos da un poquito de mayor información acerca de la respuesta de Pedro. Él le dice, tú eres el Cristo, eh, y Jesús le dice, ciertamente esto te lo reveló el Padre, mi Padre que está en el cielo. ¿Va? La respuesta de Pedro es la correcta. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías Redentor, el siervo sufriente del Antiguo Testamento. Jesucristo es el Rey que se hizo siervo y tomó una naturaleza muy diferente a la naturaleza que él tenía desde la eternidad, diferente en sustancia, en atributos, en cualidades, en capacidades. Él es el Dios creador. La Biblia nos dice que no fue el Padre, sino el Hijo, el que creó todas las galaxias y todo lo que hoy existe en el universo y en este mundo fue hecho por el Hijo. El Hijo es el arquitecto, el que hizo todas las cosas en la creación. El Padre es el que le manda al Hijo a hacer todas las cosas. Recordemos que es un solo Dios, pero que se manifiesta a nosotros, a su creación, mediante tres personas. La primera persona es Dios el Padre, después está el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo. Los tres iguales en poder, iguales en atributos, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Es un misterio la Trinidad. Así que la Biblia nos habla acerca de esto, así que nosotros lo sabemos. Jesucristo ciertamente es el Mesías. El Mesías es el Redentor, es el hijo de la promesa que Dios le hizo a Eva cuando pecaron desde el Génesis. Dice, una simiente tuya herirá a la serpiente, ¿verdad? En la cabeza y ésta le herirá en el calcañar. Jesucristo es el hijo de Adán y Eva, este varón que vino a terminar con el imperio de Satanás, que se introdujo en la raza humana cuando tentó a los primeros padres y los incitó a pecar, a rebelarse contra la voluntad de Dios. Así que Jesucristo es el Mesías prometido por todos los profetas del Antiguo Testamento. Y que si has estado atento y has estado siguiéndome en los estudios de un panorama breve del Antiguo Testamento que los damos los días lunes, ahí está todos los libros, los 39 libros del Antiguo Testamento, apuntando y hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo.
de una manera o de otra, y cómo todo el Antiguo Testamento es la historia de la redención, del plan de Dios que formuló para llevarnos a nosotros a, a ser coherederos de Jesucristo y unirnos al reino eterno de Dios. Jesucristo, la identidad de Jesús, no solamente fue un nombre iluminado, avanzado para su época, es algo mucho más, es Dios mismo encarnado, es un hombre 100% humano, pero también es Dios 100% divino. Jesucristo tiene ambas naturalezas. Él es 100% humano, pero también es 100% Dios. Y siendo Dios, Él nos escucha y nos conoce a todos. En innumerables ocasiones en el Evangelio de Marcos nos hemos visto cómo Jesús no tenía necesidad de que le introdujeran a las personas porque Él, dice el Evangelio, los conocía a todos. Porque Jesucristo también tenía esa naturaleza divina, aunque en su primer venida todo lo que hizo fue bajo el poder del Espíritu Santo y la voluntad del Padre, porque es el Hijo sujetándose al Padre, renunciando a su identidad, renunciando a su gloria, para ser entonces un siervo obediente que representaba a la nación de Israel, pero más allá de eso representaba a la raza humana, a una raza humana obediente y siendo perfecto en su obra, poder llegar a ofrecerse para hacer el pago por nuestros pecados, para recibir la ira de Dios en Él mismo. Él es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es nuestro Redentor. No hay otro nombre, no hay otro santo, no hay otra virgen en que podamos nosotros llegar y comunicarnos con el Padre, si no es a través del Hijo, porque el Hijo es Dios eterno, que toma un cuerpo humano. Él es el que muere en una cruz, Él es el que paga por la ira de Dios por los pecados en sustitución nuestra, y Él es el que resucita de la tumba para darnos a nosotros la absoluta victoria sobre el pecado y sobre la muerte que hoy en día aún nos siguen asediando. Así que vamos, el evangelista tiene mucho que decirnos acerca de, de la identidad de Jesús, pero también acerca de la naturaleza de su obra, porque es importante entonces conocer que reconozcamos qué significa ser cristiano, cuál es el mensaje del Evangelio. Y eso lo vamos a estudiar en los siguientes tres versículos, del 31 al 33. Continúa el evangelista con esta narrativa y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado, fíjense, por tres tipos de personas. Dice, en primer lugar, por los ancianos, y no necesariamente la palabra anciano se refiere a las personas de edad avanzada, sino a los líderes, a los sabios, líderes religiosos en su tiempo. Así que dice, por los ancianos, por los principales sacerdotes, los sacerdotes del templo, ¿verdad? De Dios, y por los escribas, que también tenían autoridad para interpretar las escrituras. En este caso, pues se tenía solamente el Antiguo Testamento. Y luego dice, y ser muerto, pero no solamente murió, dice, y resucitar después de 3 días. Así que Cristo no solamente fue un mártir, como hoy en día conocemos historias de tantos mártires, por poner un ejemplo muy simple, los niños héroes, ¿verdad? Ahí conocemos la historia y nos la platicaron. Bueno, ya no sé cómo la platica hoy en día en los libros de la SEP, pero fueron hombres que entregaron sus vidas por beneficio de la nación, de la República Mexicana. Pero ¿qué hicieron? Bueno, morir. Tiene un simbolismo, ¿verdad? Fueron hombres valientes que dieron hasta su vida. Pero Jesucristo no solamente fue un mártir, ¿verdad? Como nos lo han presentado, si creciste en la religión tradicional, nos lo presentan pues crucificado con una cara así de tristeza, ¿verdad? En estatuas, en crucifijos, pero no es así. Dice que Cristo dice, y ser muerto,
Y la segunda parte es igual de importante y resucitar después de 3 días. Cristo no se quedó muerto, no simplemente fue un mártir que llegó a la cruz para entregar su vida voluntariamente, obedeciendo las instrucciones del Padre para lograr el rescate por nosotros, sino que Cristo se levantaría de la cruz. Y ahora vemos que hay una tumba vacía que predica y que expone el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, que es la consecuencia de todo pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice el Nuevo Testamento. Así que Cristo paga y recibe en su cuerpo toda la ira de Dios, porque Dios es un Dios justo, es un Dios santo. Vamos a ver la santidad de Dios, imaginémosla como si fuera el brillo del sol. Hoy en día, sobre todo en esta época del año, el sol es abrasador y estamos en la calle con el sol tan tremendo, el calorón, y algunos les gusta, a otros les desagrada, prefieren estar bajo aire acondicionado, pero digamos que es soportable. Pero la santidad de Dios es como el sol. Si nosotros nos acercáramos, ya no digas a la superficie del sol, a Mercurio o a Venus, ¿no? No podríamos estar ahí ni un segundo, nos calcinaríamos por la cercanía al sol, por la temperatura que ejerce a esa proximidad. Ahora imaginémonos que Dios es como el sol, pero multiplícalo exponencialmente por un factor n. Ningún pecador puede estar en la presencia de Dios sin sufrir daño, porque Dios es santo, Dios es justo y nada pecaminoso puede estar en su presencia. Cristo vino a ser entonces ese redentor que pagara por nuestros pecados, re- que nos salvara del calor de la santidad de Dios, para que por medio de él pudiéramos nosotros entrar a su presencia, pero ya lavados, limpios, ya sin mancha como la blanca espuma del mar, ¿verdad? Cuando el oleaje es grande. Así es el mensaje de Cristo. Eh, Era necesario padecer muchos. Dios envió a su Hijo, que es Dios, a salvarnos de él. Dios nos salvó de Dios. Dios nos salvó de Dios para que pudiéramos entonces nosotros ser limpiados y poder estar en la presencia de Dios en su reino que será establecido en este mundo próximamente, sin ser calcinados, sin morir a causa de nuestros pecados. Dice, y comenzó a enseñarlos, les comenzó a enseñar que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, los sacerdotes, los escribas, por el Sanedrín. El Sanedrín era este grupo de consejeros que estaba representados por todos estos grupos de líderes religiosos y que ellos son los que resolvían los asuntos, digámoslo así, religiosos, como hoy en día lo resuelve la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? A través de los magistrados. Así que Jesucristo muere y resucita después de 3 días. Es necesaria la cruz, les está diciendo. Esa es la naturaleza de su obra. La naturaleza de la obra de Jesucristo era de obediencia al Padre. Y dice el verso 32, esto les decía claramente. No había, como lo hemos estado viendo en otras lecciones, que les hablaba por parábolas para que no entendieran, ¿verdad? A la gente les predicaba como un juicio de Dios por su corazón endurecido, pero a sus discípulos les estaba hablando con toda claridad. Esto no era una parábola, era literal, que él tenía que padecer mucho y los estaba preparando porque iban a empezar a tener ese camino hacia el sur, hacia Judea, donde finalmente llegarían a Jerusalén. Estamos a meses del arresto y crucifixión de Jesucristo, así que Cristo tiene prisa ya porque sus discípulos terminen de abrir los ojos como lo hizo con el ciego tartamudo en Bethsaida, ¿verdad? Que no fue una sanidad inmediata, sino que fue en 2 pasos. Bueno, así por la misericordia
y la paciencia, la longanimidad de nuestro gran Dios estaba lidiando con el corazón de estos hombres, de sus discípulos. Por eso les hablaba con claridad. Entonces Pedro le tomó aparte, dice aquí la escritura, y comenzó a reconvenirle. Esta palabra reconvenirle, eh, esta palabra reconvenirle, eh, significa, es la misma palabra que utiliza el evangelista cuando dice que Jesucristo eh, hacía callar a los demonios para que no revelaran su identidad. O sea, no era no era algo rápido, eh, no era algo así muy suave, ¿verdad? Y casi vemos a Pedro regañando con voz alta a Cristo acerca de su plan que tenía de ir a morir y después resucitar. Eso no estaba dentro de los planes ni de Pedro ni de los apóstoles. Eso no era parte del plan. Sin embargo, ¿por qué? Por muchas razones, porque se estaba saliendo de las expectativas eh, que tenían ellos acerca del ministerio de Jesucristo. Y esto ya no era agradable ni para Pedro ni para cualquiera de sus seguidores. Ellos estaban cerca de Jesús, que las multitudes lo aclamaban y que ya lo querían poner rey. Lo hemos estado viendo en los versos anteriores del evangelista, que cuando alimentan los 5,000 ya lo quieren entronar, ¿verdad? A Cristo. Y ellos, siendo los más cercanos, dijeron, no, pues a mí me va a tocar también ser parte, ¿no? Del gabinete de este nuevo reino. Me van a tocar la Secretaría de Relaciones Exteriores o me va a tocar algo, ¿no? Me va a tocar, pero eso de que Cristo tiene que morir, pues eso es chocante, es escalofriante, ¿verdad? Para sus discípulos. Pues eso le va a pasar a él, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Así que había aquí cosas que no eran agradables y que era la primera vez de 3 veces que Cristo les estaba anunciando su muerte. En el siguiente capítulo, en el 9, les vuelve a decir que tiene que morir y resucitar. En el capítulo 10, también lo vamos a ver, los vuelve a recordar y en las 3 ocasiones provocó reacciones de molestia para sus discípulos. Pedro lo quiere reconvenir y le dice, ¿cómo crees? Este es un plan terrible. Cristo lo empieza a regañar, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre eso? Debe de haber otra forma. Sin embargo, en el verso 33, Cristo dice que se voltea, dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que aquí, después de haberlo halagado, ¿verdad? Bien, Pedro, yo soy el Mesías, ¿verdad? Ahora lo está reprendiendo y le está diciendo inclusive Satanás, no porque Pedro fuera Satanás, sino porque las cosas que le estaba diciendo Pedro eran más acordes a los planes de Satanás que a los planes que son muy diferentes que a los planes de Dios, el Padre, ¿verdad? Que está en los cielos. Esto nos recuerda las tentaciones que Satanás directamente le hizo a Jesús y le ofreció a Jesús cuando inicia su ministerio. Muy al principio del Evangelio viene documentado cómo Satanás directamente trata de tentar a Jesús cuando hizo este ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto. Satanás le dijo a Jesús exactamente lo mismo que el Pedro le está tratando de reconvenir, ¿verdad? Yo te ofrezco un reino sin sacrificio. Yo te ofrezco una corona de gloria sin sufrimiento, sin la cruz. Así que lo que está haciendo Pedro es el mismo mensaje que Satanás intentó darlo directamente a Cristo ahí en la tentación del desierto. Ahora está utilizando a Pedro para tratar de desviar a Jesucristo del plan de Dios el Padre. Así que por eso Jesucristo reacciona y lo reprende, ¿verdad? Y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que
el propósito de Dios, el plan perfecto de Dios es que Cristo sufriera, que tomara su cruz, que muriera en esa cruz, pero que resucitara también al tercer día y le dio el poder y la autoridad para hacerlo. Dios, la voluntad de Dios es que Cristo, como lo ha estado anunciando a lo largo del Antiguo Testamento, como Isaías 53, el siervo sufriente, sufriera a causa de el pecado de la humanidad. Era necesario que el plan de Dios se ejecutara de esta manera. La naturaleza del llamado de la obra de Jesucristo era una obra donde requería obediencia. El Nuevo Testamento nos dice que Cristo renunció eh, voluntariamente a, a lo que Él era, a su esencia divina. Él se entrega completamente para ser parte de la voluntad de Dios. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice el evangelista Juan en primer capítulo, verso 9. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que, y aquel verbo fue hecho carne, dice el verso 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el Dios creador venía a este mundo, venía a este mundo con una misión que era hacer la voluntad del Padre. Jesucristo no vino a hacerse millonario, aunque lo pudo haber hecho, pero de él son todas las riquezas. Él no vino a buscar una mujer porque él venía por una iglesia con la que va a celebrar las bodas del Cordero. Él se va a casar con toda la humanidad, no con una mujer, ¿verdad? Él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Él nos puso ejemplo de su trayectoria para que nosotros, como imitadores y cristianos, que es seguidores de él, hagamos lo mismo. Y eso nos da paso entonces a la tercera lección del día de hoy, la esencia de su llamado. La esencia de su llamado es importantísima reconocer y conocer, porque nosotros como discípulos de Jesucristo somos llamados a ser obedientes también como Él lo fue, porque después de esta interacción no tan amigable que tuvo con Pedro, dice el verso 34 que, y llamando a la gente y a sus discípulos, o sea, es un llamado general, un llamado público, les dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo quiere que todos seamos imitadores de Él. Jesucristo, hombre, Él es el autor y consumador de la fe. Él negó el ser igual a Dios y no lo tuvo como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para hacerse obediente y obediente hasta la cruz. Su obediencia va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. La cruz es algo tan terrible, es algo, es una muerte tan agónica, tan horrible, que los mismos romanos no crucificaban a los conciudadanos de Roma. Este solamente era un castigo y una ejecución para los que no eran ciudadanos de Roma. Así que realmente de todas las maneras de morir, esta es la más humillante, la más dolorosa y la más tortuosa por el tiempo que tarda o que se tarda una persona en perder su vida, horas estando ahí colgado, ¿verdad? Horas de sufrimiento, horas de agonía, hasta que finalmente llega la muerte. Así que Jesucristo nos está diciendo algo que parece muy chocante para todos nosotros, porque el llamado es general para toda la gente. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser cristiano, entonces se tiene que negar a sí mismo y tomar su cruz y sígame. Esta negarse a sí mismo es, por ejemplo, lo que aconteció con el apóstol Pedro cuando Jesús le dice, antes que que el canto cante dos veces, tú me negarás tres veces. Pedro negó tres veces a Jesucristo, él lo negó públicamente
porque Jesucristo ya estaba arrestado y lo estaban relacionándolo que él también era seguidor de Cristo y Pedro lo niega. Niega, yo no tengo nada que ver con Cristo. Lo niega 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces y eso es algo que le provoca mucho dolor al apóstol Pedro. Pero esta frase dice, niéguese a sí mismo, es exactamente lo mismo, nada más que no vamos a negar a Cristo, sino nos vamos a negar a nosotros mismos. ¿Qué significa negarse a nosotros mismos? Es negarse a mi yo, a mi ego, a mi egocentrismo, a hacer mi voluntad para entonces ahora hacer la voluntad del Padre que está en el cielo, que nos somos guiados por el Espíritu Santo. Ser cristiano no solamente pasar a hacer una oración, la oración que salva, ¿verdad? Sino es vivir una vida donde nosotros constantemente nos estemos negando a nosotros mismos. ¿Te gusta algo que es pecaminoso? Y Dios te dice, tienes que renunciar a lo que a ti te gusta y tienes que adoptar lo que a mí me agrada. Eso es negarse a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y negarnos y seguirlo. Pero esto tiene que ser todos los días. Nosotros mientras vivimos en este cuerpo que tiene hambre, que le da sueño, que le da cansancio, que quiere estrenar ropa, que quiere estrenar coche, quiere estrenar casa, quiere tener unas vacaciones lindas, quiere comer de lo mejor, quiere beber de lo mejor. Todos estos placeres son placeres de este mundo que nos satisfacen en nuestros 5 sentidos, ya sea la vista, el tacto, el gusto, ¿verdad? El sabor. Todo esto son sensorial y Cristo nos pide que seamos espirituales, que dejemos nuestra carne a un lado, porque ¿saben qué? Cristo nos está pidiendo y nos está pidiendo todo esto de negarnos a nosotros mismos porque Él nos está salvando de nosotros mismos, porque nosotros no somos ni tan fuertes, ni tan listos, ni tan sabios como para por nuestras propias fuerzas lograr la salvación de nuestras almas, que en nuestra condición de pecado estamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Así que Cristo lo que quiere no solamente es salvarnos de la muerte, sino salvarnos de nosotros mismos. Por eso el negarnos a nosotros mismos es algo que de entrada suena grosero, suena que nos están pidiendo demasiado, pero no hay otra forma en que podamos nosotros ser rescatados de nosotros mismos. Primero Dios nos salva de Dios por medio de Cristo y ahora Cristo también nos quiere salvar de nosotros mismos para que no nos vayamos a la destrucción. Y la narrativa continúa. Dice el verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ahí está el motivo. Todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida, esto es, ¿qué es perder nuestra vida? Es renunciar a nuestros sueños. Yo quiero ser millonario a fuerzas y para ser millonario a fuerzas hay muchos caminos, casi todos ilícitos, porque el camino del esfuerzo, el camino de que sí se puede, ¿verdad? Hay muchos hombres que han alcanzado, grandes empresarios que han alcanzado a amasar grandes fortunas, pero ¿cuántos son? Comparados con todas las personas que vivimos en este planeta, bueno, no solamente es una capacidad, ¿verdad? que tienen, sino también estuvieron bajo las circunstancias correctas para hacer esto. Pero alguien que a fuerza se quiere enriquecer, para ganar su vida, pues ahí pregúntenle al gobernador con licencia de Sinaloa, ¿verdad? A Rochamoya, a ver ahorita cómo le está yendo, está huyendo prácticamente escondido, la justicia lo demanda, ¿cuánto le duró esa vida que él se quiso ganar por él mismo? Así que la escritura dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida, no nomás por perderla, sino que tiene que ser a causa de Cristo y de ser obediente a Él, a eso se refiere, y del Evangelio, la salvará. Porque esta vida, amada familia, por mucho que nos cuidemos y seamos veganos y tomemos
un montón de vitaminas y las mejores dietas con los mejores médicos, ¿cuánto nos va a durar esta vida? ¿Cuánto nos va a durar nuestro cuerpo antes de que se deteriore y eventualmente llegue a la tumba? 80 años, 70 años, los más robustos 80, dice el Salmo 90. Ah, hay gente de 90. ¿Cuántos llegan a los 90? ¿Cuántos llegan a los 100 años de edad? Pero aún así, comparado con la eternidad, no es nada. Así que nosotros tenemos que trabajar en las cosas que son eternas. Y Cristo nos vino a presentar un evangelio y un mensaje que nos da seguridad de vida eterna. Porque dice, nos da otro argumento aquí en el verso 36. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirvió a Bill Gates o cómo se llama Steven, el de Apple? eh, ¿De qué le sirvió haber ganado tantos millones si murió y no se pudo salvar? Con toda su fortuna no pudo comprar un solo segundo más de vida. Así que, ¿de qué sirve esforzarnos y perder todo el tiempo y todas nuestras energías en cosas que van a perecer? Todo lo que está en el mundo perece. Esas grandes mansiones de famosos que en su época fueron grandes personalidades de la farándula o de la política o de la ciencia o grandes empresarios, ¿cuántas mansiones están en el abandono? ¿De qué les sirvió haber ganado tanto si se perdió su alma? Porque no quisieron ser obedientes a Cristo, no quisieron obedecer el mensaje del Evangelio. Renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo en nuestros hombros. Y dice el verso 37, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto dinero puedes ofrecer para ganarte la salvación? Esto no es con dinero. Dios es dueño de todo el universo, de todas las riquezas. Él mismo las creó. ¿Qué le podemos dar a Dios que Él valore como para ganar nuestra vida eterna? Nada, son preguntas retóricas. La respuesta es un absoluto nada, ¿no? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí hay muchos cristianos. Ahorita hay muchos cristianos y las iglesias, hay muchas iglesias muy grandes y están yendo a muchas personas. Pero realmente, ¿cuántas de las personas que están yendo a un culto dominical realmente son verdaderamente hijos de Dios? ¿Cuántos pueden dar testimonio de estar dando el fruto que el Espíritu Santo que mora dentro de los que son salvos produce en ellos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Esas 9 cosas o esas 9 manifestaciones del fruto que producen las personas, la presencia del Espíritu Santo cuando mora dentro de ellos, solamente lo pueden dar los que tienen el Espíritu Santo. Y solamente los que tienen Espíritu Santo son hijos de Dios verdaderamente. Pero ¿cuántos van a las iglesias y tienen a su amante o están robando o no quieren trabajar o son, etcétera, etcétera? ¿Cuántos pecados, cuántos corazones equivocados que creen que por el hecho de asistir un día a la semana a un culto religioso ya se consideran cristianos? No es así. El negarnos a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, es algo que tiene que ser todos los días porque tenemos una lucha contra nuestra carne, contra nuestras pasiones. No vamos a alcanzar la perfección aún siendo cristianos y teniendo el Espíritu en nosotros, no en esta dimensión. Mientras estemos encerrados en este cuerpo de carne, vamos a estar luchando, como le dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, con nuestra carne. Solamente Cristo nos puede liberar por medio de su Espíritu Santo para ser obedientes, negar nuestra voluntad y adoptarlas de Dios. Yo conozco una persona que trabajó en gobierno y tenía el poder y la autoridad suficiente para hacer
licitaciones y trabajar en todos estos tipos de negocios, pero un hombre temeroso de Dios, que no se prestaba a la tranza, que todo lo que hacía lo hacía con amor y con pasión, con profesionalismo, que no se enriqueció, que nadie se lo agradeció, pero ¿qué creen? Él tiene tesoros en el cielo porque Dios sí se dio cuenta que él no lo hizo, no porque no quisiera o le diera miedo, sino por amor a Cristo y por su evangelio. Así que nosotros tenemos que ser como esas personas que luchan, que trabajan, no para ser admirados por otros, sino para el único que tiene poder de vernos y que no nos podemos esconder de su mirada, vea que realmente en la intención de nuestro corazón es honrarlo con nuestra conducta, que nos estamos negando a nosotros mismos y adoptándolo a Él. Así que Él nos salva de nosotros mismos y nosotros al mismo tiempo, bajo la gracia y el poder del Evangelio, tenemos absoluta certeza de que cuando este cuerpo trascienda, ¿verdad?, a la eternidad, Dios nos va a resucitar en un cuerpo nuevo, glorioso, celestial, donde ya no vamos a tener necesidad ni siquiera de transporte, porque vamos a tener capacidad de transportarnos en algo mucho mejor que un Lamborghini o un coche deportivo, ¿verdad? O un avión lujoso. Ya no tendremos necesidad, hambre, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber pecado, seremos perfectos como los ángeles del cielo. Así que vale la pena negarnos por este pequeñísimo y tan breve tiempo que es esta vida terrenal y carnal, porque Cristo viene pronto por nosotros. A lo mejor viene de manera individual, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en este mundo. O a lo mejor nos toca ser esa generación que Cristo arrebata a toda la iglesia y se la lleva a las nubes y en el camino nos cambia de carrocería, ¿verdad? Nos reviste de un cuerpo nuevo. No sabemos si va a ser una cosa u otra cosa, pero lo que sí sabemos es que va a ocurrir, porque Cristo no se quedó en esa tumba, Él resucitó. Y ese es el llamado y la esencia del llamado de todo cristiano, y es el estándar que Dios le ha puesto, que tomemos esa cruz, que suframos como Él sufrió, porque vale la pena, porque Él está al final del camino, con los brazos abiertos, y nos dirá en aquel tiempo: bien, siervo fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que con esto vamos a terminar nuestro estudio y vamos a hacer una oración de despedida alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, te amamos y te bendecimos por tu palabra, por la esperanza que nos das. Tú no nos mientes, tú nos has dicho que el seguirte a ti es un camino difícil, es un camino de sufrimiento, pero también nos has dicho que vale la pena, porque hallaremos vida eterna y estaremos en tu presencia gloriosa y llena de paz y de armonía por el resto de la eternidad. Nada nos puede arrebatar de tu mano, Jesús. Te amamos por esta salvación tan grande. Concédele a todos mis hermanos aquí presentes o los que lo están viendo en una grabación la gracia de luchar todos los días contra el pecado, contra las tentaciones, contra nuestra carne, contra las cosas que nos son atractivas, y que podamos nosotros ponerte a ti siempre en primer lugar. Que siempre sea tu gloria antes que la nuestra, Señor. Que esa sea siempre la intención de nuestro corazón. Todo esto lo hacemos en obediencia porque te amamos, porque tú nos amaste primero y extendiste tus brazos en esa cruz, Jesucristo, y no nos juzgaste, sino que nos diste una esperanza de vida eterna. Gracias, Jesús, te amamos y te bendecimos. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén. Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.